nos acompaña el periodista Demetrio Laciregui, quien sigue en la página en segundos.com.pa esta investigación sobre los Varela Leaks. La semana pasada habló sobre los amigos del poder, ya, Taller Rafar, Emanuel González Revilla y Janet Paul. Esta semana la historia va sobre todo lo que fue las relaciones con China y la decisión del gobierno de Varela de tratar de poner la embajada de China a la entrada del canal de Panamá, en el área de Amador. Incluso comentó la posibilidad de ponerlo dentro de los terrenos del Museo Getty. Demetrio, bienvenido como siempre y buenos días. Buenos días, Fernando, y Buenos días. también buenos días a tus escuchas, seguidores por distintas redes sociales. Pues sí, esta semana estamos enfocándonos en el tema de China. Comenzamos sobre un tema muy, que diríamos, curioso, y fue lo relativo a el interés del expresidente Varela por saber dónde estaba el empresario Gaby Betech. Una situación que tiene visos más bien de obsesión, porque él quería pues, seguirle los pasos a este empresario y usa no solamente al Consejo de Seguridad Nacional para esta labor, sino también los servicios del ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Philly. Esto es muy interesante debido a que vemos al expresidente Varela usando los instrumentos del Estado para investigar, para dar con el paradero de personajes como en el caso de Gaby Betech. Pero ahí también, Fernando, vemos que tras toda esa trama existía la preocupación de los depósitos de combustible a orillas del canal que manejaba Gaby Betech con un empresario estadounidense de apellido Sargent, muy vinculado al Partido Republicano, muy cercano al expresidente Trump y a figuras del Partido Republicano. Pero ahí también lo que vemos es la competencia en relación con Isla Melones, que es otro centro de trasiego de combustible en la bahía de Panamá para los barcos del canal. Y en ese interés estaba detrás Emanuel González Revilla, el ex embajador de Panamá en Washington, y el banquero Pancho Sierra, que tenían intereses en Isla Melones. Entonces se ve ahí toda esa trama de intereses. En cuanto a la relación con China, las entregas que hicimos el martes y hoy, y que continuaremos a lo largo de la semana, revelan cómo Varela mantuvo toda esa negociación en el más absoluto secreto, al punto que llega hasta engañar al ex embajador de Estados Unidos, John Philly, quien se siente traicionado por Varela, puesto que le esconde todo el desarrollo de la negociación. Una negociación que comenzó en el 2015, es decir, tomó 2 años llegar a concretar esa relación, mientras Varela, de acuerdo a lo que vemos en los Varela Leaks, seguía manteniendo relaciones con Taiwán, recibiendo los beneficios de Taiwán, viajando en el avión que Taiwán había donado al gobierno panameño. En fin, una dualidad en el trato con China comunista y con Taiwán. Bueno, el lobby taiwanés. Y la verdad es que para los americanos, por lo que estás escribiendo, fue un baldazo de agua fría cuando se enteraron de que la embajada de China iba para el área de Amador. Y cómo, pues, él pretendió de todos modos incluirla y dice, bueno, si le dimos 5 hectáreas a la tumba de Torrijos, que no hay ni siquiera un cuerpo, ¿por qué no podemos darle esos terrenos a la embajada de China? Y lo que más me llama la atención es que él incluso pensaba pues ponerla donde está el Museo Getty. Sí, buscaban alternativas, dada la resistencia que hubo a instalarla a finales de Amador, en un terreno que había sido usado por las fuerzas de defensa y el ejército de Estados Unidos para montar ahí un sistema de espionaje telefónico. Eh, Distintas fuentes me han dicho que había 100 unidades de intercepción telefónica en la época de los militares,
y que también por esa zona pasa gran parte de la fibra óptica de comunicación del Sí. canal de Panamá. Entonces era un área muy sensible lo que se estaba eligiendo para entregarlo a los chinos. Y luego, dada la resistencia, entonces buscan la posibilidad de terrenos adyacentes al Museo Eisman, como Como dice usted le dice Varela, el Museo Eichmann. burlándose un poco de lo que había detrás de la familia Eisman, detrás del negocio del Museo Getty. ¿Por qué no se El concretó? punto ¿Por qué no se concretó en esa dirección? ¿Qué hubo de por medio? La investigación que se hizo de parte del Ministerio de Economía y Finanzas en esa época no permitía cederle esos terrenos para un uso diferente que no fuera relacionado con el museo. Y entonces vemos también en el desarrollo de los acontecimientos cómo buscan un terreno en Clayton, cómo buscan terrenos en distintas áreas del canal y mientras tanto están informando al embajador de China en Panamá los pasos que se están dando y también se mantiene relación directa con Estados Unidos. Hay un tema, no sé si está en la entrega de hoy o será la de mañana, donde el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el responsable para América Latina, Juan Cruz, le dice a Varela, ten cuidado de que Panamá no se lleve una bala perdida Ujú. por esta situación de China. El de hoy. Una situación El de ayer. de la embajada china. O sea, yo he insistido a lo largo de las distintas intervenciones, Fernando, que realmente el establecer relaciones con China no era un problema para Estados Unidos. Cuando comienza a convertirse en un problema es primero por el tema de la embajada de Estados Unidos, perdón, la embajada china en Amador, y segundo los temas de seguridad, Sí. de los cuales ya hemos abundado. Entonces hay una situación muy tensa. Juan Cruz le expresa al expresidente Varela el disgusto del presidente Trump directamente sobre el tema de darle a los chinos un pedazo de tierra justamente en la entrada del canal donde los barcos que cruzaban o que cruzaran el canal verían no solamente la bandera de Panamá, sino también la bandera china allí en la entrada del canal. Eso tenía o sea, un mal sabor para la administración del entonces presidente Trump. Bueno, el tema de China, Demetrio, y es decir, cómo se va oscureciendo y cómo Isabel Sainz Malo empieza, y la palabra me llama mucho la atención, a entrar en pánico. Ella y Emanuel González Revilla, en ese momento embajador de Panamá en Washington. Sí, ellos tenían mucho temor a la administración Trump. No querían entrar en conflictos, no querían generar ninguna animadversión por parte de la administración Trump hacia Panamá. Y cada paso que daban lo calculaban en función de qué iba a ser a cuál iba a ser la reacción de la administración estadounidense de esa época. La ex vicepresidenta y ex canciller Saint Malo advierten a Varela en forma permanente de que se cuide de ese señor, que ese señor es impredecible. Usan distintos términos para alertar a Varela de que anduviera con cuidado en torno a las decisiones que tomara sobre lo relativo a China y otras decisiones en política internacional. Entonces, lo que vemos es una reacción por parte de dos figuras de la administración, figuras claves, el embajador de Panamá en Washington y la que en ese momento era la canciller de Panamá. El punto llega hasta a tratarse de una manera burlesca Sí. de parte del expresidente Varela con la ex procuradora Kenia Porcel, quien no tiene una buena relación con la canciller Sainz Malo. Saint Malo y permanentemente está alimentando esa animadversión entre ambos. Otro tema que también tocamos y que va a ser la entrega del viernes es cómo el viceministro Jonathan del Del Rosario, Rosario, ex ministro, eh, ex viceministro y después llegó a ser fue ministro ministro, sí. de Seguridad, también advierte
a Varela de la actitud cobarde, timorata, dice él, de la ex canciller Saint Malo, que no quiere involucrarse en el tema de la defensa de los terrenos de la embajada china en Amador, y él cuestiona eso. En general hay una posición de Varela muy entregada al tema China y la posición de cierta resistencia por parte de Saint Malo y de González Revilla. Hay un elemento que quiero señalar, Fernando, que lo tocaremos el viernes, pero que te lo adelanto a ti. Hay una conferencia en Washington por esos días en el que el ambiente estaba revuelto. Estamos hablando de mitad del 2018 en adelante en relación con lo de la embajada china. Y se da una conferencia en Washington a la cual asiste el ex embajador de Panamá en Estados Unidos, González Revilla. Y el principal orador de esa conferencia es el que entonces era el vicepresidente Pence de Estados Unidos. Y en la conferencia Pence habla de países que están teniendo relaciones con China, que están entregando demasiado, que no es conveniente para las relaciones con Washington tener ese acercamiento hacia China y señala directamente a Panamá. El tema de la embajada china en Amador estaba muy caliente y el ex vicepresidente estadounidense Pence hace unas críticas al respecto. Cuando el ex embajador González Revilla le transmite a Varela la información de lo que Pence ha dicho en Washington en un foro abierto criticando a países que están haciendo relaciones con China, es más, se comenta, le dice González Revilla, que Panamá está haciendo lobby en favor de China en América Latina. Wow. Y eso enfurece a Varela y le dice, vaya que le den a Pence. Vaya. Eh, entonces, nosotros en panameño entendemos bien Sí, qué significa eso. ¿hacia dónde va? Exacto. Entonces, esa expresión, esa frase que lanza Varela es objeto de la entrega que vamos a hacer a los lectores de la página en segundos.com el próximo viernes. Porque, Demetrio, hay algo que la semana pasada no hablamos, y es el caso de los amigos del poder. Y todas Cierto. estas, pues, canonjías que se les daban a estos tres personajes, a Jafar, a Janet Paul y a Manuel González Revilla padre, con respecto al Metropark. Entonces, Sí, sí. Comencemos por la parte final. A mí siempre me ha llamado la atención, eh, Fernando, que cómo fue posible que el expresidente Varela no pudiera quebrarle el brazo al ministro de Obras Públicas, Ramón como Arosemena. Arosemena, ¿eh? Es una cosa, pero para mí realmente sorprendente. El presidente no puede con el ministro de Obras Públicas. ¿Qué relación había? ¿Qué vínculos de negocios, de intereses que no permitieron eso? Y en la entrega sobre el tema de González Revilla y Metropark, vemos cómo insiste González Revilla de una manera vehemente, permanente, constante, de que le resuelvan el tema de los terrenos de Metro Parque. Y Varela le dice, sí, ya lo hablé, ya lo voy a resolver, ya lo tengo en la agenda. En fin, y al final termina el periodo y no se resuelve el caso. Y queda eso ahí pendiente. Por la obstinación, digamos, del ministro de Obras Públicas. Pero la explicación que le da Varela a González Revilla padre es que Arosemena no movió un dedo al respecto, porque Metco, la cadena de televisión de la cual la familia González Revilla es mayor accionista, le daba mucho plomo, usaba ese término, me está dando plomo. Entonces, Había un método de eso hacía castigo. que Arosemena no reaccionara frente a las críticas permanentes que tenía Metcon contra ese ministerio y contra esa figura que era en ese momento el titular del Ministerio de Obras Públicas. Y entonces lo de Janet Paul y Taher Jafar realmente yo diría que es Es vergonzoso. vergonzoso, ¿eh? Realmente
cómo Varela participa en negocios, en componendas, en facilitar financiamiento, en el caso de Janet Paul, un financiamiento importante de 30 millones de dólares a través del Banco Banco Nacional. Nacional para pagar deudas, para cubrir proveedores. Pero también hay un caso interesante que hay que destacar, que en medio de todo eso, Varela le dice, oye, Janet, pero si ustedes le deben a Varela Hermanos casi $400.000, ¿cuándo van a pagar la cuenta? Que me imagino eran suministros de ron abuelo a las tiendas Machetazo. No hay otra No hay explicación. otra explicación. Entonces Janet le pide disculpas, oye, lo que pasa es que el flujo de caja, que no he tenido ingresos, en fin, una serie de explicaciones para no cubrir en el momento esa cuenta, cuando Varela estaba haciendo de todo para facilitarle a ella financiamientos a través del Banco Nacional y también eh, eh, contrataciones públicas, porque ahí en la entrega de ese tema vemos cómo se licitan camiones, se licitan suministros al Estado por catálogo, sin Sí. siquiera ir a la licitación pública como establece la No, y ley. ahí Entonces, sale lo de Varela la... le facilita el camino a Janet Paul, en lo que se manifiesta, Fernando, que hay una relación no solamente de amistad, sino de negocio Sí. Bueno, entre ambos. lo de la pasarela eléctrica del aeropuerto. Exacto, También, exacto. sí. No llenaba las condiciones Funciones. y Varela presiona al que estaba de gerente general, Oscar Ramírez, en esa época, para que conceda el contrato sin llenar los requisitos. Y entonces también hay un hecho interesante, Fernando, de cómo la relación lleva a Varela hasta interceder y mediar en El el tema de matrimonio. divorcio Sí, el de, matrimonio de de, Janet de Paul. Janet Paul con O el sea señor que ya era bien Costa. Sí, personalizado, es una cosa ya Sí, absurda. a otro sí, nivel. sí. Y con Ah, Jafar, es decir, él era contratista del Estado, le daban dinero a pesar de que los adelantos no existían. Un proyecto en Chiriquí. Así, así es. El caso de Taher Jafar es muy curioso, porque, es decir, no solamente era amigo personal de Varela, financista de las campañas anteriores, sino que Varela lo hace ministro, Consejero. consejero y también lo hace miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Entonces, el hombre tenía una capacidad de moverse en las esferas de poder con mucha libertad. Además, está el tema del empresario NG. Si no, Sí, sí, que agarraron no la por memoria no narcotráfico. falla, hay que regresar al tema ese, porque NG era un personaje que había conseguido contratos con la Policía Nacional, con el Ministerio de Vivienda, en fin, todo a la sombra de Taher Jafar. ¿Y qué pasó con NG? Finalmente fue detenido por lavado de dinero, condenado a 7 años de prisión, que entiendo debe estar Cumpliendo. pagándolos en este momento. Entonces, esa relación con un hombre con un antecedente de esa naturaleza como NG y Taher Jafar. Y aquí en este aspecto hay que destacar que Taher Jafar es socio de la empresa que gana la licitación para el saneamiento de David, un proyecto del IDAN para Sí. saneamiento, acueductos, en fin, en David. Un proyecto de cerca de $400 millones. O sea, no era un proyecto de Uf. poca monta. Y el presidente o expresidente Varela está muy molesto porque se le ha adelantado $45 millones al grupo donde está Taher Jafar y solamente tienen 2% 2% de De avance. de avance. adelanto de la obra en 16 meses. Entonces, Varela está permanentemente reclamándole a Jafar, ¿qué pasa con el proyecto? Me estás quedando mal, esto no avanza. Y entonces Jafar, como decimos en panameños, cuenteándolo, ¿no? Diciéndole para más adelante, ya lo voy a resolver, no te voy a quedar mal. En fin, termina el periodo. Y casi al final del periodo el embajador de Francia interviene porque la otra contraparte, o Aparte sea, era la un... contraparte de la empresa era Suez de Francia. Y entonces el embajador de Francia interviene para tratar de que saquen del consorcio al grupo de Tahrir Jafar que estaba dándole mala imagen Sí. a Suez. Entonces, vemos cómo el expresidente Varela favorece a los amigos a pesar
de ir en contra de normas, procedimientos que establece la ley en cuanto a contrataciones Ahí está públicas. entonces por qué Bueno. los amigos del poder. Ya sabes cómo funciona esto. Demetrio Laciregui, como siempre, gracias por esta participación, pues muy amplia y sobre todo pues muy precisa. Hasta el otro miércoles. Gracias, Fernando, y saludos también a tus amables televidentes y escuchas que siguen tu muy profesional y bien llevado programa. Gracias. Saludos. Así es.